En esta plática pues vamos a puntualizar solamente los criterios diagnósticos de apéndice. Ya tratamiento y otras cosas pues van a ser solamente un poco mencionadas. Como decía el doctor William Osler, la medicina es la ciencia del incierto y el arte de la probabilidad. Hay que ver un poco qué es la definición del apéndice, el cual se define como la alteración inflamatoria y generalmente infecciosa del apéndice secal. También es conocida como la emergencia quirúrgica abdominal más común y va a presentar una prevalencia a lo largo de la vida de un 7%. Su presentación clínica usualmente puede ser atípica, ya que va a presentar síntomas que se van a simular o se van a superponer sobre otros cuadros diagnósticos. Y aquí lo más importante es saber decidir si el padecimiento que tiene nuestro paciente tiene que someterse a una cirugía o no. Entonces, para toda esta plática va a ser para pues llegar a este último punto. También tenemos un poco de historia de la enfermedad. Se conoce que en 1759 Mestivier publicó uno de los primeros casos de la apendicitis aguda. Y se cree que este informe es la primera descripción válida de la enfermedad, aunque previamente se han mencionado el término apendicitis por otros autores. En 1812, el señor John Parkinson menciona por primera vez la muerte consecutiva a la perforación de un apéndice. Mientras tanto, Dupuytren negó que las afirmaciones de Melier de que la apendicitis perforada era causa frecuente de muerte en los adultos jóvenes fueran verdaderas. Durante todo este tiempo se estaba discutiendo siquiera si el apéndice o no era una enfermedad válida. En 1830, Goldbeck publicó que la enfermedad se debía a la inflamación pericecal o peritiflitis, o sea, la inflamación del ciego. Y por mucho tiempo se creyó que era causada esta patología por la propia inflamación del ciego. En 1846, Boyce acredita a Boltz en el informe de 38 casos de perforación de apéndice como resultado de concreciones fecales. Aquí ya se empezaba a conocer un poco más de la fisiopatología del apéndice, que es causada por una obstrucción, y encontrando fecalitos en él. En 1886, Hall de Nueva York realizó la primera apendicectomía en Estados Unidos con diagnóstico preoperatorio de hernia estrangulada. Hasta que lo operaron, pues se dieron cuenta que era una apendicitis. Y tal apendicitis como entidad clínica y anatomopatológica fue admitida gracias a los esfuerzos de Reginald Fitz, profesor de anatomía patológica de Harvard, y Charles McBurney, cirujano de Nueva York, ampliamente conocido, dando su informe sobre el problema general de la apendicitis perforante y sus secuelas en la primera reunión de la Asociación Americana de Médicos, celebrada en Washington, D.C., el viernes 18 de junio de 1886. Entonces, fue hasta aquí donde ya se comenzó a reconocer de manera registrada, ¿verdad?, el procedimiento de una apendicitis y las consecuencias que ésta podía tener. Haciendo un breve repaso anatómico, pues se conoce que el apéndice es un divertículo verdadero del ciego, el cual va a presentar una longitud variable de menos de 1 centímetro hasta más de 30 centímetros, promediando de 6 a 8 centímetros. Va a presentar un diámetro externo de 3 a 8 milímetros y un diámetro luminal de 1 a 3 milímetros. Aquí podemos observar una perspectiva interior, ¿verdad?, del ciego, donde vemos la válvula iliocecal y la válvula pendicular que va a estar por debajo de él. Entonces, cuando el apéndice en su luz, en algún lugar se ocluye, pues es lo que va a producir la apendicitis. El apéndice puede estar localizado en diferentes posiciones, siendo la posición retrocecal la más común con un 65% de todas las localizaciones, seguido por la pélvica con un 25%, la mesocólica con un 1% y la disposición en forma de embudo. Todas estas son intraperitoneales y puede haber una retrocólica que va a estar esta retroperitoneal. Todo esto pues es importante para la anatomía quirúrgica, así como también lo son los velos de Lane, los repliegues de Trebs y los velos de Jackson, que todos estos pues son repliegues peritoneales que van a ocultar el apéndice o van a dificultar su exteriorización para realizar la apendicectomía. Pero estos pues ya son solamente criterios quirúrgicos. La irrigación del apéndice está dado por la arteria iliocólica, por la arteria pendicular, rama de la iliocólica y de la cólica derecha a su vez. Entonces, esto también es importante quirúrgicamente porque esta arteria es la que se va a seccionar o se va a ligar al momento de retirar el apéndice. La irrigación es importante la inervación, perdón, es importante clínicamente para comprender la fisiología del dolor, ¿verdad?
Esta está dada por el plexo mesentérico superior de las terminaciones de T10 a L1. Esta va a estar dada por van a discurrir las fibras aferentes y sensitivas a través del nervio esplácnico mayor, que a su vez van a llegar al plexo celíaco, que está aquí, y luego van a llegar al tronco simpático. Esto va a hacer que tenga un dolor un poco sordo y difícil de localizar hasta conforme posteriormente se va agudizando el cuadro. También va a tener una inervación parasimpática, la cual va a estar dada por las fibras aferentes de los nervios vagos. Este es un corte histológico donde vemos todas las capas del apéndice, hecho por conformado por el peritoneo, una serosa, una capa muscular externa, la cual va a ser irregular a lo largo del apéndice, una submucosa y una mucosa. Lo importante aquí es, como podemos ver, son los folículos linfoides. Estos folículos linfoides pueden recibir alguna cierta estimulación y comenzar a proliferar, haciendo que crezcan todos estos folículos y posteriormente ocluyendo la luz del apéndice, siendo también esta una de las etiologías de la apendicitis. Entonces, viendo ya un poco, adentrándonos en la fisiopatología, pues va a ser cualquier proceso que haga que se ocluya la luz del apéndice, aumente la presión intraluminal de este. Todo esto va a producir que la flora intestinal prolifere, principalmente E. coli y Bacteroides fragilis. Esto va a activar el sistema inmune, lo cual posteriormente va a presentar una reacción sistémica y una inflamación. Va a aumentar de tamaño el apéndice. Esto va a estimular los nervios o las fibras de los nervios viscerales, lo cual nos va a producir un dolor abdominal. Y la luz de la obstrucción de la luz apendicular va a estar dada por fecalitos, hiperplasia linfoide, puede estar también dada por cuerpos extraños, como lo pueden ser restos alimentarios, parásitos en el caso de Ascaris, o incluso tumoraciones. También se puede presentar por una periapendicitis. Y aquí vemos un poco más de la historia de la enfermedad, en donde vemos que es una obstrucción que nos va a dar la acumulación de moco y bacterias. Después de esto, se va a producir una congestión venosa principalmente, lo cual nos va a llevar a una isquemia tisular, disminuyendo la luz de la pared, o el calibre de la pared del apéndice, perdón, y va a producir un sobrecrecimiento bacteriano, y todo esto nos va a predisponer a una perforación. Entonces, vemos que si el apéndice se distiende, va a causar una distensión de las vísceras del peritoneo visceral y una estimulación, como la hemos visto, de los nervios autonómicos de T9 a T10. Esto nos va a causar un dolor difuso, sordo, periumbilical principalmente. La progresión del cuadro va a hacer que el apéndice se comience a inflamar un poco más y el cuadro sea un poco más grave, haciendo que se desarrolle fiebre, diarrea, constipación, vómito, anorexia, mientras la inflamación se va empeorando. Si todo esto continúa y no se le pone si no hacemos algo, si no intervenimos, la irritación del peritoneo parietal va a producir la estimulación de los nervios somáticos, y esto va a hacer que se produzca el cuadro clásico de migración del dolor hacia la fosa renal, hacia la fosa ilíaca derecha o cuadrante derecho inferior del abdomen. Y los signos de irritación peritoneal, como puede ser el rebote o puntos de McBurney, etcétera, que vamos a ver un poco más a continuación. Y tener muy en claro que si no hacemos o si no removemos quirúrgicamente el apéndice, lo que puede llegar a pasar es una perforación de la pared colónica, causando peritonitis, un absceso o incluso la muerte en casos extremos. Y ahora sí, vámonos, ya teniendo las bases tanto anatómicas como fisiopatológicas, ¿verdad? Unas breves generalidades. Vamos a intentar armar el diagnóstico de la entidad, la cual tiene principalmente un componente clínico, es la piedra angular de todo esto, mientras que los laboratorios y los radiológicos son solamente complementos, son complementarios para el diagnóstico. El diagnóstico clínico se va a basar principalmente en los síntomas que presenta, como lo es el dolor abdominal, que va a ser el más común, y posteriormente las manifestaciones neurovegetativas, como lo pueden ser anorexia, náusea, constipación y diarrea, también como lo vimos en el cuadro de la historia natural de la enfermedad. El dolor abdominal pues va a estar presente en el 55% de los casos y se va a presentar de forma típica en este 55%, que va a ser un dolor que inicia en el epigastrio, en la región periumbilical, difuso, mal localizado, de tipo visceral.
Y como ya vimos el porqué, ¿verdad?, de las fibras nerviosas, va a cambiar el dolor, se va a ir hacia abajo, a la derecha, más definido, más intenso, con datos de irritación peritoneal. También hay que tener en cuenta que aunque esto sea lo más común, en el 45% de los casos se va a presentar de una manera atípica, como lo puede ser también en los ancianos, que se va a hacer un dolor menos intenso y se va a localizar tardíamente. Incluso este dolor puede llegar a disminuir de forma pasajera si es que se produce una perforación del apéndice. Por eso aquí sería importante no descartar, ¿verdad?, el diagnóstico si el paciente de pronto disminuye el dolor o lo deja de presentar. Posteriormente, aparte de los síntomas que pueda tener nuestro paciente, es importante tener en cuenta una exploración física, en la cual tenemos que buscar datos específicos como lo va a hacer, o más bien bastante inespecíficos como lo va a hacer una sensibilidad localizada, rebote, defensa muscular, hiperestesia cutánea, sensibilidad pélvica. Todos estos son datos de irritación peritoneal, entonces es un poco inespecífico, pero ya con todo lo demás, pues vamos a ir formando un diagnóstico. O fiebre diagnóstica. Se dice que si es mayor a 37.7, esta va a tener una sensibilidad del 70% y una especificidad del 65% para el diagnóstico de apéndice. Entonces, por sí sola la fiebre no nos va a servir de mucho. Dentro de la exploración física, tenemos también la localización de ciertos puntos dolorosos, como lo es el más común, el punto de McBurney, que va a estar situado unos 3 traveses de dedo por encima de la espina ilíaca anterosuperior derecha, en una línea que va a seguir junto hasta la cicatriz umbilical. Aquí nos lo marca pues como de morado. Esta es una de las definiciones que le dan al McBurney. La otra es que es en la unión del tercio lateral con el tercio medio de esta misma línea. Existen otros puntos como son el de Monroe, que está citado en una línea media, perdón, en el punto medio de una línea que une la espina ilíaca anterosuperior derecha con el ombligo aquí marcado de rojo. Están muy cerca todos los puntos, que es más bien demostrar que hay dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen. También está el punto de Morris, situado a 4 centímetros por debajo del ombligo, en una línea que va de la espina ilíaca anterosuperior derecha a la izquierda. ¿No? Este de Morris está aquí de verde. El punto de Lanz, que está un poco más abajo, en la unión del tercio medio con el tercio lateral, de una línea que une las dos espinas ilíacas. Realmente cualquier punto que se utilice para la exploración física en turno es válido y está bien aceptado. El más común es el McBurney. Simplemente hay que localizar o identificar el dolor en el cuadrante inferior derecho. También tenemos otros signos a la exploración física o maniobras de exploración un poco más dirigidas al apéndice, como lo puede ser signo de Bloomberg o rebote, que va a ser un dolor provocado al descomprimir bruscamente la fosa ilíaca derecha. Al soltar, el paciente va a referir que el dolor es mayor al soltar la mano que a la hora de la compresión. También tenemos el signo de Robson, que va a ser la presión del lado izquierdo en el punto correspondiente al McBurney, en el lado derecho, se va a hacer donde mismo, y esto va a despertar dolor en la fosa ilíaca derecha, o en el cuadrante inferior derecho. Esto va a estar provocado por todos los gases que hay dentro del colon. Al presionar el sigmoides, van a causar una presión aún mayor en el ciego, lo cual va a despertar dolor. Hay que presionar bastante bien para poder disipar todo esto. También tenemos el signo del psoas, que va a ser dolor en la fosa ilíaca derecha, producido al levantar la pierna derecha, estirada y haciendo esfuerzo. Tenemos otros dos signos más. Realmente hay muchos signos signos de apendicitis. Aquí puse los más comunes, ¿verdad? Los que son más rápidos de hacer. Tenemos también la talopercusión, que va a ser el dolor al percutir, dolor en la fosa ilíaca derecha al percutir el talón derecho, estando la persona colocada en decúbito dorsal. O el signo del obturador también, que es el dolor pélvico a la rotación interna del muslo derecho flexionado. Una vez teniendo pues todos estos puntos son los que vamos a ver clínicos, ¿verdad? Posteriormente tenemos también exámenes de laboratorio. Dentro de los principales que vamos a ver en los exámenes de laboratorio son los leucocitos, los cuales comúnmente van a estar elevados en pacientes con apendicitis aguda, pero estos por sí solos no van a ser específicos, porque pueden estar elevados también en otras condiciones que pueden presentar los mismos síntomas que un apéndice, como pueden ser incluso infecciones urinarias o algo por el estilo. Se conoce que si están por arriba de 10 a 12,000, van a tener una sensibilidad entre el 65 y el 85%, y una especificidad entre el 32 y el 82%. Entonces, como vemos, van a ser muy insuficientes por sí mismos como diagnósticos, pero pueden ser un buen auxiliar.
También hay que tomar especial atención en la proporción de los polimorfos nucleares, los cuales, si tienen un conteo por arriba de... ¿Sí se sigue viendo? Sí, ¿verdad? Como que me quiso sacar. Bueno. En la proporción de los polimorfos nucleares, perdón, si el conteo está por arriba de 7 a 7.5, va a haber una sensibilidad del 71 al 89% y una especificidad del 48 al 80%. También se puede llegar a utilizar la proteína C reactiva, la cual es un reactante de fase aguda y va a aumentar sus niveles entre las 8 y las 12 horas después del inicio del cuadro inflamatorio. Al ser también un reactante de fase aguda, no va a ser específica de apendicitis y puede estar elevada en cualquier otra patología que esté en una reacción inflamatoria. Va a encontrar su pico de las 24 a las 48 horas y si está por arriba de los 10 miligramos por litro, va a obtener una sensibilidad del 65 hasta el 85% y una especificidad del 59 al 73%. Tampoco es muy alentador su uso, pero es un buen indicador para la perforación cuando se encuentra en cantidades muy elevadas. Pero al ayudar solamente a esto, pues su utilidad va a ser realmente limitada. Hay otros exámenes que debemos de pedir, que no van a ser buscando el diagnóstico de apendicitis, sino más bien ayudando a descartar otros diagnósticos, como lo puede ser un examen general de orina, para infecciones de vías urinarias o buscar sedimento en la orina. También ver niveles de hemoglobina o cuenta eritrocitaria y la amilasa para descartar un dolor por una pancreatitis en ciertos casos. Por último, tenemos el diagnóstico de imagen. Entonces, en el diagnóstico de imagen, lo primerito que se nos va a presentar o que va a estar más al alcance de todos, va a ser la radiografía simple de abdomen. Está en posición de pie del paciente. Es un auxiliar útil, pero inespecífico, donde lo principal que vamos a encontrar son datos de hilio segmentario, escoliosis derecha antiálgica, donde vamos a ver aquí la columna lumbar, con una pequeña escoliosis, que esta puede verse en la radiografía, pero a veces se describe mucho que no se ve clínicamente o con el paciente así acostado. Lo más importante que podemos encontrar aquí es la presencia de un fecalito, como se ve aquí en la radiografía, pero esto solo va a estar presente en el 5% de todos los casos. También podemos encontrar la presencia de imagen del lito ureteral. Entonces aquí, como los vamos a diferenciar, el fecalito va a estar un poco más lateralizado que el lito ureteral. Entonces el lito ureteral estaría más o menos por aquí o un poco más arriba, dependiendo de dónde esté encallado. También vemos, pues como mencionamos, la presencia de un fecalito y la carga fecal en el ciego que acompaña a la apendicitis. Raras veces van a ser útiles para diagnosticar la apendicitis, pero pueden ser útiles para descartar otras lesiones. También tenemos la ultrasonografía y se dice que pues esta ecografía con compresión gradual pues es más económica y se puede efectuar con rapidez. A diferencia de la tomografía que vamos a ver más adelante, esta no va a precisar de un medio de contraste y se puede realizar en pacientes embarazadas porque pues no va a producir radiación o no vamos a exponer al paciente a radiación. Va a tener una sensibilidad referida del 55 al 96% y una especificidad del 85 al 98%. Aquí podemos observar que la sensibilidad va a variar mucho. ¿Por qué? Porque es operador dependiente. Entonces vamos a depender de tener un médico radiólogo disponible y pues que tenga la pericia o la experiencia necesaria, ¿verdad? Para poder diagnosticar esto. Aquí lo que se va a buscar para hacer diagnóstica es el diámetro en compresión máxima del apéndice. Vemos aquí se encontró y aquí veríamos el diámetro máximo. También se va a encontrar el engrosamiento de la pared apendicular y la presencia de líquido apendicular. Entonces, si se encuentra un apéndice fácilmente comprimible que mide menos de 5 milímetros de diámetro, se va a descartar el diagnóstico. Si es un apéndice que se dificulta para comprimir, quiere decir que la pared está engrosada o que está un poco a tensión. Nos indica que hay datos de obstrucción de la luz. Y si el diámetro depende de la bibliografía donde se maneje, se puede ver de 6 a 8 milímetros, va a ser diagnóstico de apendicitis. También tenemos la tomografía axial computarizada. Esta pues es la que es reconocida como el gold standard para el diagnóstico de apendicitis, pero que sea reconocida como esto no quiere decir que se tiene que realizar en todos los pacientes. Ahorita vamos a ver un poco cuándo está indicada. Con ella se encuentra una sensibilidad del 98.5% y una especificidad del 98%. Y hay que tener en cuenta que el porcentaje de apendicectomía negativa, o sea que pensamos que es un apéndice que se mete a operar y se encuentra un apéndice blanca o
o no inflamada, utilizando la tomografía es de 8.7%, o sea, solamente 8.7% de apéndices blancas, y un 16.7% de apéndices blancas cuando no es utilizada. Entonces aquí nos demuestra que si se utiliza, pues vamos a tener un diagnóstico un poco más acertado. Vamos a tener como desventajas la radiación a la que se somete el paciente, ¿verdad? Con el riesgo de desarrollar algún tipo de neoplasia en tiempo después. Y también se tiene que utilizar un contraste, entonces puede haber alergias a los contrastes intravenosos, provocando una reacción anafiláctica, que sería otra de las desventajas de utilizar este método. ¿Qué es lo que vamos a buscar en la tomografía? Lo principal es un apéndice dilatado con luz distendida. La bibliografía lo marca por encima de 6 milímetros de diámetro. También podemos encontrar una pared engrosada y el realce de la pared. En el engrosamiento del apéndice se cala hasta el 80%. La inflamación periapendicular, aquí podemos ver el realce de la pared. Se marca un poco más, ¿verdad? Que la luz. Vamos a encontrar también un poco de fluido extraluminal, como se ve aquí. Puede haber un flemón inflamatorio, dependiendo de la fase de la apendicitis. La formación de abscesos, el apendicolito, como se muestra aquí. Hay una imagen de un apendicolito que es muy probablemente lo que está causando la obstrucción de la luz. También podemos encontrar una prominencia ganglionar reactiva periapendicular. Y otro de los datos que vamos a buscar es el no realce de la mucosa que va a representar la necrosis, y lo podemos encontrar o definir como un precursor de la perforación. ¿Por qué? Porque ya es una pared avascular que se va a tronar o perforar de manera más fácil. Bueno, ya vimos todos los signos, síntomas y auxiliares diagnósticos que hay. Como vimos, todos por separado tienen una sensibilidad y una especificidad muy bajas, pero a la hora de juntarlas, podemos llegar a tener unos diagnósticos más certeros o acercarnos más al diagnóstico unificando criterios. Para esto se creó la escala de Alvarado. La escala de Alvarado es una escala clínica utilizada para calcular el riesgo de apendicitis en pacientes que presentan dolor abdominal. Esta se presentó en un trabajo publicado en 1988, la cual consistía en un estudio retrospectivo de 305 pacientes, presentando dolor abdominal sugestivo de apendicitis. En este estudio se encontraron 8 factores predictivos, dándoles una puntuación de 1 a 2, haciendo una sumatoria entre todos y obteniendo un total de 10 puntos. Ya en base a la calificación que tengas, pues se divide en 3 grupos, que vamos a ver más adelante. Este es el trabajo presentado por el doctor Alfredo Alvarado, de Florida, en el cual es como lo describe, una escala práctica para el diagnóstico temprano de la apendicitis aguda. Se describieron 8 síntomas, 8 rubros que se tenían que ver, y por las siglas en inglés, pues se le puso la mnemotecnia de Mantrels, que es la migración, la anorexia, la presencia de náusea o vómito, el dolor en el cuadrante inferior derecho, el rebote, la elevación de la temperatura, la leucocitosis y la desviación a la izquierda de esta leucocitosis. Aquí lo vemos en español. Se divide en 3 grandes rubros, que son los síntomas, los signos y los datos de laboratorio. Entonces vemos que con una exploración física bien hecha, una historia clínica también bien hecha y una BH, podemos tener una escala que nos va a predisponer o nos va a orientar, ¿verdad?, a qué tenemos que hacer, o si el paciente es candidato, enviarlo a un centro para que lo estudien más, etcétera, ¿no? Depende de dónde estemos viendo al paciente. Vamos a tener un total de 10 puntos haciendo la sumatoria de todos los síntomas, y se va a dividir en 3 grupos, el cual el primero, si tiene un puntaje de 0 a 4, se va a considerar como bajo riesgo para apendicitis. De 5 a 6 puntos va a presentar un riesgo medio. Los pacientes que están dentro de esta clasificación va a presentar una sensibilidad de 99% y una especificidad de 43%. Como es una sensibilidad muy elevada, ¿verdad?, pero una especificidad muy baja. Y una vez que sube de 7 a 10 de puntaje, se considera como un riesgo alto. Entonces, este riesgo alto se va a traducir a una sensibilidad del 82% y especificidad del 81%. Entonces, vamos aquí ya a tener un poco más de tino en nuestro diagnóstico, si se pudiera manejar de esa manera, ¿no?
Existen otras escalas, no solamente la de Alvarado. Una también muy utilizada es la escala de respuesta inflamatoria de la apendicitis, o AIR por sus siglas en inglés. Este es un estudio prospectivo de 545 pacientes ingresados por sospecha de apendicitis, en la cual también se describen 8 variables, sea una sumatoria, en este caso hasta 12, y también se divide en tres grandes grupos, que va a tener también lo mismo: bajo, medio y alto riesgo. Aquí está el trabajo que presentaron los doctores Anderson para presentar esta escala. Entonces aquí se conoce como la escala de respuesta inflamatoria de la apendicitis, una herramienta para el diagnóstico de la apendicitis aguda que mejora la eficacia de la escala de Alvarado. Entonces así fue como se vendió, como una escala que era mejor que la de Alvarado, ¿verdad? Y vamos a ver en qué consiste. Aquí también tenemos 8 categorías, ¿verdad? Donde vemos aquí que a cada una se le va a dar de 1 a 3 puntajes. Y vamos a ver que el primero es el vómito, con un punto. El dolor en la fosa ilíaca derecha, otro punto. Aquí vemos que el rebote, ¿verdad? O la defensa muscular a la presión. Se va a hacer aquí algo un poco subjetivo, dividiéndola en leve, mediano o fuerte, y dándole un puntaje de 1 a 3. Aquí la temperatura corporal la pone un poco más elevada que la de Alvarado, que la marcaba hasta de 37.3. Aquí va a ser arriba de 38.5, le va a dar un punto o un puntaje de 1. El porcentaje de polimorfo nuclear es de 70 a 84%, le va a dar un punto de 1. Y si está por arriba de 85%, 2 puntos. El recuento eritrocitario, el recuento leucocitario, si es de 10 a 14.9, un valor de 1, y si es por arriba de 15, de 2. Aquí, como lo mencionamos anteriormente, aquí se utiliza la concentración de proteína C reactiva, de 10 a 49, de 1, y arriba de 50 de proteína C reactiva va a ser un puntaje de 2. Entonces aquí vamos a tener la sumatoria que puede dar de 0 a 12, y si nos da de 0 a 4 va a ser una probabilidad baja. El paciente se puede dar de alta y dar un seguimiento si sus condiciones generales están sin alteraciones. Si la sumatoria nos da de 5 a 8, se considera un grupo indeterminado, lo maneja aquí esta escala. Entonces, se recomienda una observación activa en el hospital, estarlo revalorando constantemente, con una nueva, volviendo a calcular la escala, o implementando algún diagnóstico de imagen, un estudio de gabinete, ¿verdad? E incluso si la tenemos disponible, una laparoscopia diagnóstica. Y si es de 9 a 12 la sumatoria, pues va a ser un paciente con una alta probabilidad de padecer apendicitis. Y al tener ¿cómo se dice? Este puntaje, esta clasificación, pues se recomienda que ya se haga una exploración quirúrgica, ya sea laparoscópica o abierta, según también la disposición del hospital en donde estemos. Y aquí podemos ver una pequeña comparativa entre las dos escalas, donde se presentan síntomas que, por ejemplo, la IR solamente se fija en el vómito. El Alvarado se fija en otros 3 síntomas, que es la náusea, la anorexia y la migración. En signos, la diferencia de la AIR con la de Alvarado es que el rebote o el dolor lo va a presentar o lo va a dividir en 3, dándole mucho valor a que tenga un rebote y una defensa muscular muy fuerte. Nos va a marcar 3. Y la diferencia en la temperatura corporal, como lo vimos, de 37.3, el Alvarado, que pues no es fiebre, ¿no? Sino es que tenga una temperatura corporal elevada. Y la otra escala, ¿verdad? Que la va a marcar por arriba de 38.5. Continuamos con los estudios de laboratorio. Aquí la diferencia es que la escala de AIR va a dividir todo, entonces dándole como cierto peso específico a qué tan alto está el valor. Y pues llegando a la conclusión de que habíamos comentado, de 10 y de 12 total. Tenemos aquí que las dos clasificaciones dividen a los pacientes en 3 grandes grupos: de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo, cada uno con sus diferentes clasificaciones y valores de los puntajes. ¿Pero a qué nos sirve todo esto? Todo esto nos hace llegar a este diagrama diagnóstico, ¿verdad? Entonces, tenemos que se presenta un paciente con dolor
agudo en la fosa ilíaca derecha. Ya tenemos una historia clínica extensa, una exploración física también dada, exámenes urinarios, prueba de embarazo, prueba de sangre, ¿verdad? Y con todo esto, pues hicimos la clasificación de nuestro paciente. Entonces, suponiendo que nuestro paciente tuvo un Alvarado de 8 y un AIR de 10, lo clasificamos como alto riesgo. Aquí con alto riesgo, en esta, se dice que consideremos la toma de una tomografía. ¿Por qué? Porque aquí la escuela americana nos dice que existen ciertos apéndices que se pueden tratar de manera no quirúrgica. Aquí en nuestro medio no se utiliza mucho, ¿verdad? Por dos cosas. Si se trata al paciente con puro antibiótico, que hay estudios que dicen que puede pasar, que puede bajar el cuadro, ¿verdad? Si es un apéndice no complicado, que no tiene mucho dolor, que no está abscedado ni perforado, le podemos dar antibiótico, antibiótico-terapia intravenosa 3 días, posteriormente egreso a domicilio otros 7 días y va a bajar. El problema de este tipo de manejos es que tiene una reincidencia del 30% en los pacientes que presentan apendicitis, y la otra es que hay que recordar que como causa de apendicitis también existen las neoplasias. Entonces podemos estar sin explorar a un paciente o sin operar a un paciente que puede tener ahí una neoplasia. Entonces esto ya depende más bien de la escuela que traiga cada quien y de las prácticas que se hagan en los hospitales donde estemos. Pero lo importante aquí es saber que si tiene un alto riesgo, como lo vemos aquí, podemos llegar a dependiendo de bueno, aquí sin depender de la fase, a un tratamiento quirúrgico que es la apendicectomía, ya sea por laparoscopía, ¿verdad? O abierta. Aquí lo que nos importaría más es ver si el paciente que tenemos tiene un riesgo intermedio, ¿verdad? De no sé, un Alvarado de 5 y un AIR de 6, por ejemplo, y no estamos muy seguros de si puede ser un apéndice o no. Podemos considerar el uso de una tomografía para ver cómo está el paciente. Vamos por aquí y si la tomografía nos dice que es un apéndice, pues vamos directo a la apendicectomía. Si está con un diagnóstico, una interpretación dudosa, lo que se recomienda es no operarlo, mantener una observación activa. ¿Qué quiere decir esto? Estarle dando vueltas al paciente, estarlo checando, ver cómo va evolucionando, tomarle, no sé, hacerle una reexploración física, nuevos laboratorios y estar muy al pendiente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si creemos, podemos llegar de nuevo a la apendicectomía, ¿verdad? En caso de que el cuadro aumente o empeore. Y aquí lo otro es, si es un riesgo bajo, es un riesgo bajo, requiere un tratamiento no quirúrgico, se descarta, ¿verdad? Y le damos un manejo inicial, se le empieza a dar dependiendo de la etiología que pensemos, si es una infección de vías urinarias o una razón ginecológica para que la valore ginecología, etc. Pero si este manejo inicial no funciona, hay que tomar en cuenta también el hacerle después una tomografía o una laparoscopia diagnóstica en caso de que esté disponible. Y si ya en estas encontramos que puede ser un apéndice, pues también vamos a llegar al final al manejo quirúrgico, que es la apendicectomía de nuestro paciente. Entonces, teniendo aquí ya en cuenta todo diagrama de flujo, ¿verdad? Encontramos que lo más importante es una buena exploración física, solicitar los estudios pertinentes, que en este caso, por ejemplo, para el Alvarado solamente necesitamos una VH, y si es necesario, depende de la clasificación que tengamos, solicitar estudios de imagen o decidir directamente que el paciente pase a quirófano. Por ejemplo, para los médicos pasantes que no están en un hospital o no tienen a un cirujano cerca de ellos, lo que se recomienda que se haga es que si la clínica es sugerente de un apéndice y tienen acceso a tomarle una VH, pues se la tomen, calculen Alvarado y refieran en caso de que tenga un riesgo intermedio o alto. Si no tienen acceso a una VH, pues por pura clínica, mandarlo a un centro donde se le pueda hacer una, y ya que allá se valore y se calcule el riesgo de apendicitis, siempre y cuando la clínica lo sugiera. Y por último tenemos que la precisión del diagnóstico preoperatorio debe ser superior al 85%. Si es constantemente menor, es probable que se estén efectuando operaciones no indicadas.
y que se requiere realizar un diagnóstico diferencial preoperatorio más riguroso. ¿Qué quiere decir esto? Que porcentaje de apéndices blancas, entre comillas, permitido, pues sería de un 15%. Si es mayor a este, pues es que el diagnóstico está fallando en algún lado y tenemos que corregir todas nuestro procedimiento diagnóstico. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.